La historia de Nintendo está llena de momentos claves, sin los cuales, hoy en día la industria del videojuego no sería la misma. Sin Nintendo, los videojuegos probablemente habrían conseguido un éxito similar al que tienen actualmente. Pero lo que es seguro, es que a la industria le hubiera resultado más difícil. Cuando Nintendo lanzó su primera consola, la NES, el mercado de los videojuegos estaba destrozado. Las consecuencias de la explosión de la burbuja creada por Atari y otras compañías aún se notaban. Quedaba poca gente dispuesta a seguir invirtiendo en videojuegos y en repetir los mismos errores. La consola NES, o Famicom, como era conocida en Japón, demostró que aún quedaba una gran demanda por videojuegos. Los que eran cada vez más complejos y con gráficos más detallados. La consola era capaz de ejecutar juegos arcade, como Donkey Kong, con una gran fidelidad. Gracias a esta consola, y a la propia Nintendo, el mercado se revitalizó, y hoy en día, está al nivel de industrias veteranas, como la del cine. Lo que tal vez no sabías, es que antes de la NES, y antes de Donkey Kong, Nintendo era un fabricante de cartas. Fundada en 1889, la compañía se llamaba Nintendo Karuta. Y se dedicaba a crear cartas, de manera artesanal. Pero no eran unas cartas cualquiera. La palabra Karuta, viene del portugués, carta. Porque fueron los exploradores de este país, los que pusieron de moda los juegos de cartas en Japón, durante el siglo XVI. Hay que recordar que a lo largo de su historia, Japón ha sido un país aislado del resto del mundo. Mientras en Europa se celebraban las primeras repúblicas, en Japón tuvieron un sistema feudal hasta el siglo XIX. Mientras los colonos europeos daban la vuelta al mundo, en Japón aún habían guerras para unificar el país. Fruto de este aislamiento, las culturas y costumbres extranjeras eran vistas con precaución y algo de recelo. Tampoco ayudó mucho que los juegos de cartas eran usados principalmente para apostar. Una afición perseguida con dureza. Así que el gobierno prohibió las cartas traídas por los portugueses. Pero eso solo sirvió para que los jugadores japoneses creasen sus propias cartas, con sus propias reglas. Así nació la baraja de cartas Hanafuda, la cual es la evolución de esos siglos de persecución de las apuestas ilegales. Sus cartas no tienen números, sino ilustraciones que representan los 12 meses del año. Como las partidas de Hanafuda son tan lentas y largas, tenían poca relación con las apuestas que perseguían los oficiales. Así que las Hanafuda eran legales, pero al mismo tiempo, poca gente tenía la paciencia para jugar. Por lo que, cuando en 1889, Fusajiro Yamauchi fundó Nintendo, realmente no era un negocio del que presumir. Curiosamente, la palabra Nintendo se puede traducir como deja la suerte al cielo, o también, que el cielo decida. Aunque la compañía había conseguido convertirse en el mayor fabricante de cartas Hanafuda de la zona de Kioto, su rentabilidad era más bien escasa. Esto cambió cuando llegaron los yakuza. Los mafiosos usaban las cartas en los bajos fondos y en salas de juegos ilegales, aunque estas no estuviesen diseñadas para ello. Eso importaba poco a los jugadores, que seguían apostando sus ahorros, con la esperanza de ser millonarios. Gracias a esto, la demanda de Hanafuda se disparó, no solo en Kioto sino en todo el país. Rápidamente, Nintendo Karuta se convirtió en una gran compañía, y empezó a expandirse. Primero, comenzó a producir otros tipos de cartas, como las de estilo occidental. Y luego, incluyó otros juegos de mesa. Después de la guerra, el nombre cambió a simplemente Nintendo. Y se expandió más allá de las cartas. Al principio, parecía que iban sin rumbo, saltando de un negocio a otro. Incluso llegaron a abrir una cadena de hoteles de estancia corta, orientados a parejas que querían tener relaciones sexuales. Sin embargo, fue en los juguetes donde Nintendo encontró su lugar. Sobre todo, después de conseguir los derechos de los personajes de Disney. De ahí en adelante, el salto a los videojuegos, con las consolas, y los arcades con Donkey Kong, como suele decirse, es historia. Y todo esto, gracias a la ambición de los yakuza, que querían nadar en dinero con las apuestas.
En la actualidad, Nintendo aún vende cartas en Japón, aunque en una menor escala.